parte, ya hemos visto cómo se manejan los líquidos dentro del organismo. Hemos visto cómo son los mecanismos de concentración, de ósmosis, de difusión de sustancias de un lado al otro de la membrana. Hemos visto la conformación de la membrana glomerular. Hemos conocido los capilares, la cápsula de Bowman, cómo se forman, cuál es su estructura. Y entonces todo esto, el manejo de líquidos y intraglomerular, nos va a permitir la formación de la orina, ¿no? Pero la formación de la orina no es solamente la filtración de agua y sodio y ya está, y sale la orina, sino que tenemos diversos componentes y se tienen que excretar diversas sustancias, sobre todo las sustancias tóxicas, ¿no? Los metabolitos de las drogas, ¿no? Y tenemos que manejar también algunas sustancias fisiológicas que luego pueden alterarse dentro de nuestro organismo. Hemos visto que hay 4 funciones básicas, ¿no? Filtración, reabsorción, secreción y finalmente la excreción, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que más o menos nosotros perdemos 2.000 a 2.400 mililitros por día, y la pérdida básica es la orina. La orina, que ya hemos visto que su conformación, todo, cómo llega a conformarse este volumen, y son 1.000 a 1.500 mililitros que ustedes tienen que mencionar al día. Menos de 500 mililitros lo consideramos oliguria, es decir, estamos con una tasa de filtración, con una formación de orina disminuida. Menos de 500 mililitros al día. Y menos de 50 centímetros al día lo consideramos anuria, es decir, si ustedes mencionan menos de 50 centímetros al día, consideramos que no ha orinado nada, ¿ya? Entonces se llama anuria. Entonces, básicamente lo primero que hace nuestro glomérulo, nuestro capilar glomerular, es filtrar el líquido, filtrar el agua y filtrar algunas sustancias, ¿no? Después, sobre todo en el túbulo contorneado proximal, en sus dos porciones del túbulo contorneado proximal, la S1 y la S2, reabsorbemos estas sustancias. Las sustancias que se han filtrado las reabsorbemos en su gran mayoría. Lo que continúa pasa por el asa de Henle, rama delgada descendente, asa de Henle, rama delgada ascendente, va al túbulo contorneado distal y al túbulo colector. Y ahí viene la secreción de algunas sustancias, ¿no? La secreción tubular. Vamos a secretar, y ahí secretamos también las sustancias tóxicas. Ahí eliminamos las sustancias, las drogas, todo eso. Pasamos al túbulo colector y viene la excreción. Entonces, ¿cómo viene la conformación de esto? Viene nuestra arteriola aferente con sus esfínteres acá, ya hemos visto, ¿no es cierto?, sensibles a qué sustancias fisiológicas son, adrenalina, noradrenalina, dopamina, angiotensina, endotelina, ¿no? Y la arteriola eferente, ¿sí? La arteriola eferente. Se forma el glomérulo, se forma el penacho glomerular y la cápsula de Bowman, y con toda esta conformación es una nefrona. Y hemos visto que hay nefronas que estaban cerca en la corteza misma y otras que estaban cerquita a la división entre corteza y médula, ¿no? Y eran las yuxtamedulares. Y estas nefronas iban hasta el fondo, tenían asas de Henle largas, ¿no? En cambio las corticales tenían asas de Henle cortas. Cada una tiene su razón de ser. Entonces, nosotros filtramos sustancias, ¿sí? Y la mayoría de sustancias son reabsorbidas hacia lo que sale en la arteriola eferente, y ya comienza a ser la arteriola tubular. Esta arteriola tubular que acompaña al túbulo va formando paralelamente la sangre venosa que va a salir del riñón. Entonces, aquí nosotros reabsorbemos sustancias que siguen caminando por el túbulo, por el capilar glomerular, y por el túbulo siguen algunas sustancias y sigue el agua, ¿no?
van conformándose el tipo de orina, ¿no? Y va llegando nuevamente aquí al capilar, y el capilar vuelve a eliminar algunas sustancias en esta zona, y esto se llama secreción. La secreción. Ingresan al túbulo colector, el túbulo colector recibe múltiples túbulos contorneados distales con muchas nefronas, y el túbulo colector ya va a formar los cálices, ¿no es cierto? Los cálices, con agua y varias sustancias también. Entonces, aquí podemos ver nosotros, que hay sustancias que se reabsorben y sustancias que nunca van a secretarse, pero que sin embargo aquí en la zona del túbulo contorneado distal y túbulo colector comienzan a secretarse recién, por alguna situación. Vamos a hablar de todo eso, de cómo se conforma la orina. Hoy vamos a ver una parte de las sustancias y el miércoles vamos a ver cómo se reabsorben los electrolitos. ¿Ya? O sea, y vamos a ver finalmente cómo se conforma la orina, qué es lo que van a encontrar ustedes en la orina. Es importante que ustedes encuentren que la orina no solamente es el líquido que ustedes están viendo, ¿no? Sino que tiene una conformación. Entonces, nuevamente lo mismo: filtración, reabsorción, secreción, ¿sí? Y finalmente la excreción de la orina. Entonces, la filtración glomerular está en relación al volumen y a la presión arterial, dijimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y se daba una tasa de filtración glomerular. Se decía que para los 5 litros del gasto cardíaco, el 25% iba a los riñones, es decir, 1200 mililitros. Y de eso se filtraba 125 mililitros por minuto. Esa es la tasa de filtración glomerular. Es decir, más o menos se filtraba al día 180 litros de agua, ¿no? Es decir, porque pasaba y pasa el agua. ¿Sí? Entonces, lo que se filtra más o menos es 95% de agua, 3% de urea, que es una sustancia de desecho, ¿no? 3% de urea, y el resto es el otro 2% son todas las otras sustancias: potasio, sodio, calcio, fósforo, iones sulfato, el ácido úrico y la creatinina, ¿no? Ácido úrico y creatinina principalmente son desechos de nuestra dieta rica en proteínas y de nuestro desecho muscular, nuestro metabolismo muscular. Todo eso se filtra en la orina, ¿ya? Y entonces diariamente filtramos 180 litros de agua en todo el día, ¿no? A una tasa de 125 mililitros por minuto, ¿sí? Y filtramos, como les digo, 95% de lo que se filtra es agua. Pero no orinamos 180 litros nosotros de agua al día, ¿no? Orinamos solo 1 litro, 1,5 litros, entonces tiene que reabsorberse en algún lado, ¿sí? El otro 3% básicamente es la urea, que es la sustancia de desecho de nuestro nitrógeno que desechamos nosotros de nuestro metabolismo, y el resto son todas las otras sustancias, que son microelementos. ¿Qué es lo que secretamos? Eso es lo que filtramos. ¿Pero qué secretamos? ¿Qué secretamos? Secretamos en el túbulo contorneado distal, secretamos desechos, ¿no? Desechos. Secretamos iones potasio, ¿sí? Que tienen que tener, pero sabemos eso, solamente tiene una parte pequeña en nuestro extracelular. Secretamos iones hidrógeno para nuestro equilibrio ácido-base, ¿sí? Secretamos amoníaco, el amoníaco, que es un desecho de ion amonio y es un desecho de nuestras proteínas, entonces tenemos que secretar, ¿sí? Ion amoníaco. Y secretamos las sustancias de las drogas, los metabolitos de las drogas que nosotros podemos consumir. En drogas me estoy refiriendo a todos los medicamentos, ¿ah? No solo a las drogas de entretenimiento, sino a todo el resto de drogas. Es decir, drogas llamamos a todos los medicamentos, ¿sí? Entonces los secretamos, sus metabolitos, activos o inactivos, los secretamos en el túbulo contorneado distal y parte en el túbulo colector. ¿Qué es entonces ya hemos visto filtración y secreción. ¿Y qué es la reabsorción? La reabsorción es el regreso, el retorno del túbulo, cuando salió al túbulo, de la sangre se fue al túbulo, pero regresa a nuestros capilares. Esto principalmente es en el túbulo proximal.
y se reabsorbe, la mayor parte del agua se reabsorbe ahí, túbulo proximal, es decir, de los 180 litros que se filtran, la mayor parte se reabsorbe en el túbulo proximal, por eso no mencionamos 180 litros. Se reabsorbe el 67% de sodio, que es un mineral es un ion que tiene que estar en la gran parte del líquido extracelular. Se reabsorben algunos iones cloruro y potasio, y principalmente el potasio, que luego va a ser secretado en el túbulo distal. Y se reabsorbe la glucosa y los aminoácidos, que no deben existir en la orina. Habíamos quedado en eso, ¿no? Que no hay ni glucosa ni aminoácidos, pero algunos péptidos de cadena pequeña se meten, pues se filtran, ¿no? Se nos escapan a la carga negativa de la membrana, se escapa al tamaño de los poros y se salen, pero tienen que ser regresados, ¿no? No se micciona nada de proteínas, ¿ya? El sodio, bueno, vamos a ver ahorita cómo se reabsorbe por un transporte activo. El sodio, el 75% de sodio, de todo esto que se filtró, de todo lo que se filtró, el 75% se reabsorbe en el túbulo proximal, ¿sí? Entonces, y este líquido que se mantiene ahí es isosmótico, es decir, mantiene una osmolaridad de 300 miliosmoles. Luego, cuando llegamos al asa de Henle, también viene reabsorción. Una parte, en la parte del asa de Henle descendente delgada, es permeable al agua e impermeable a los solutos, es decir, a los iones, principalmente sodio, cloro y potasio. Entonces, porque ya no hay glucosa, ya no hay aminoácidos ahí en teoría, ¿no? En el asa de Henle. Entonces, solo comienzas a reabsorber el agua. Pero recuerden que el asa de Henle baja la médula renal, y como lo baja la médula renal y sale el agua, pero no salen los iones, entonces ¿cómo estará ese contenido? ¿Isosmótico, hiperosmótico o hiposmótico? Hiperosmótico. Entonces el asa de Henle comienza a tener un contenido, al llegar a su asa, comienza a tener un contenido hiperosmótico, salió el agua, ¿no? Y comienza a subir por el asa ascendente, delgada y después gruesa. Y cuando llega a la gruesa, ahí ya no sale, se hace impermeable al agua y comienza a salir un montón de iones, principalmente sodio, potasio y cloro. Entonces, cuando del asa de Henle va a regresar a la corteza, ya regresa poquitos iones y un poco de agua, ¿no? Y eso que regresa poquitos iones y un poco de agua, entonces es un líquido hipoosmótico, ya hiposmolar, ¿sí? Porque salieron muchos iones y quedó un poco de agua todavía ahí circulando. Entonces acá, cuando sales del asa de Henle hacia el túbulo contorneado distal, ya se reabsorbió el 99% de lo que se filtró, ya queda solo 1%, ¿sí? ¿Cuánto es el 1% de 180 litros que se filtraron al día? 1.8 litros, casi 2 litros, ¿no es cierto? Entonces ya nos queda poquito que filtrar en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, que básicamente no es de reabsorción, se reabsorbe, pero vamos a ver ahorita, pero básicamente no, sino es de secreción, ¿no es cierto? ¿Qué secretamos? Las sustancias de desecho ahí básicamente, ¿ya? ¿Y qué cosa es lo que más se filtra y poco se reabsorbe y sale en la orina? La urea, ¿ya? La urea es nuestro ácido úrico, ¿sí? Eso es poco. Entonces, esta reabsorción que estamos viendo, y vamos a ver la secreción también posterior, son fenómenos activos y pasivos. Y acá nos vamos a tener que acordar de lo que estudiamos en la primera parte de fisiología. ¿Se acuerdan los transportes activos, no? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, vamos a estudiar, vamos a recordar. Pero aquí lo que quiero con esta transparencia es que se ubiquen. A ver, miren. Tenemos la orina, está en este lado, orina. Se filtró la orina y está pasando por aquí. Estas son las células del túbulo contorneado proximal. Y el túbulo contorneado proximal tiene una particularidad, que tiene un borde epitelial en cepillo. Es decir, ese borde en cepillo aumenta su superficie de absorción, ¿no es cierto? Y hemos visto, igual que en todo lado. Esa es una particularidad de las células. Pueden absorberse a través de las células, a través de las
del borde del cepillo por un transporte activo. Y algunas sustancias acompañan a ese transporte activo y se van por un transporte pasivo. Y algunas, eso se llama transporte transcelular. Otras sustancias se van entre célula y célula, entre las culturas. Entonces se llama paracelular. ¿Ya? Y entonces estamos transportando sustancias de la orina a través del epitelio del túbulo contorneado proximal. Y para que lleguen a la sangre de nuevo, otra vez tienen que salir por la membrana basal de la célula o por la membrana vasolateral. Salen gastando energía y entran nuevamente a través del intersticio, entran al capilar, ¿ya? Y se van nuevamente en la sangre. Lo que hemos visto en esa transparencia de todas las bolitas corrían, eso es lo que pasa aquí, ¿ya? Solamente que tenemos que tener en cuenta que tenemos la luz del túbulo, el epitelio con células del túbulo contorneado proximal, que es en cepillo y que puede ser transcelular o paracelular, y algunos son transportes activos y algunos son transportes pasivos. Y en la membrana basal o vasolateral de este epitelio que da la cara hacia el túbulo, salen las sustancias y entran nuevamente al capilar, ¿ya? Entonces, esas son las particularidades de nuestra nefrona y la reabsorción de las sustancias. Nuevamente lo mismo, exactamente lo mismo, solo con más colores. Líquido tubular, aquí está el agua con los solutos, y el transporte, ¿no es cierto? El transporte. Transcelular que puede ser activo o pasivo, paracelular, entre las células, paracelular, y el agua que se transporta por ósmosis, siguiendo a los electrolitos que se reabsorben, a los iones que se reabsorben. Salen por la membrana basal y la membrana vasolateral, salen al intersticio y de ahí ingresan al capilar. Ese es el sistema de reabsorción. Entonces usamos todos los tipos de transporte, ¿no? Activo, pasivo, usamos cotransporte, contratransporte, ¿sí? Y esto es lo que sucede entonces. Aquí usamos nosotros nuestro penacho glomerular y nuestra cápsula de Bowman. ¿Cuánto es la sangre aquí? La sangre tiene una osmolaridad de 290 más menos 10, ¿no es cierto? 300 miliosmoles. Cuando se filtra el agua con las sustancias, tiene 300 miliosmoles, túbulo contorneado proximal. Cuando llega al asa de Henle, sigue teniendo 300 miliosmoles porque se reabsorbe agua y electrolitos, ¿ya? Entonces todavía es osmótico. Pero cuando comienza a entrar a la médula, bajar primero por el asa de Henle, entonces en el asa de Henle se reabsorbe solo agua en la primera porción del asa de Henle, ya delgada, y los solutos se van quedando acá adentro, y entonces conforme se va reabsorbiendo el agua, los solutos comienzan a concentrarse, y cuando llegas acá al asa de Henle final, en el asa misma, tienes una osmolaridad de 1200 miliosmoles, 1200, ¿ya? 1200 miliosmoles. Pero estás en el fondo de la médula renal, y la médula renal también es hiperosmótica, 1200 miliosmoles. Está correcto para esa osmolaridad de la médula espinal, de la médula renal, ¿ya? 1200. ¿Por qué es aquí la médula renal muy hiperosmolar? Porque tiene bastante urea, ¿ya? Tiene bastante urea. ¿Han comido riñoncitos al vino alguien? ¿Alguien le gusta comer riñoncitos a alguien? A la parrilla, lo que quieran. ¿Alguien ha comido riñoncitos? Ya, son ricos, ¿no? ¿Y qué saborcito tienen? Tiene un olor particular, ¿no? Tiene un olorcito como un poquito orina, ¿no? ¿Sí o no? Así te lo preparan en el restaurante 5 estrellas, todo, ¿sí o no? ¿Tienen por qué? Por la urea. Es la urea. O sea, la médula del riñón tiene urea. Y si se los parten los riñoncitos así en dos, nada más así, y se los ponen a la parrilla, cuando se los den, ustedes van a ver su corteza, van a ver sus cáliz, todo, ya nadie va a comer riñones, ¿no? Su corteza, sus cáliz, lo van a ver así, ¿ya? Entonces, y tiene
ese olorcito a un poquito de orina es justamente la urea, ¿no? Que está en toda la médula renal, ¿ya? Cuando comienza a subir la Henle delgada primero, todavía está hipertónica, ¿no? Pero comienza a reabsorberse, vamos a verlo ahorita por los mecanismos que se reabsorben, iones, sale el sodio, sale el cloro, sale el potasio, ¿ya? Y entonces comienza a salir, pero el agua ya no, el agua es impermeable. Entonces se queda agua, el poco de agua que había acá se va quedando y acá van saliendo los iones, ¿sí? Van saliendo los iones. Y cuando ya llegó a la punta, nuevamente a la corteza, el asa de Henle, ya solamente tiene una osmolaridad de 200, porque ya salieron todos los iones y quedó un poco de agua ahí. Y entonces hasta ahí ya se han reabsorbido el 99% de sustancias, ¿no? Queda 200 milosmoles, o sea, aquí ya es hipotónica, ¿sí? Y entonces aquí en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, sobre todo aquí en el túbulo contorneado distal, comienza a actuar una hormona que se llama, ¿sí?, la ADH, ¿no?, y la aldosterona, y comienzan a reabsorber sodio, reabsorben sodio, ¿sí?, y evitan la antidiurética, evita que salga el agua o elimina más agua. Eso hace que se equilibre, lo vamos a ver después. Y cuando llega al túbulo colector ya tiene 300 milosmoles, ¿sí? Ya, perdón, el túbulo colector ya comienza a salir el agua y concentra más de nuevo la orina, comienza a concentrar más, sale potasio y comienza a concentrarla más. Sigue saliendo agua aquí y concentra más la orina aún. Y cuando le eliminamos la orina, nuestra orina, al eliminarla, tiene una osmolaridad de 1200 milosmoles. Antes, cuando todavía podíamos utilizar biológicos, ahora por una cuestión de bioseguridad de la universidad hemos tenido que cambiar el tipo de práctica de renal. Nosotros en la práctica, hace unos 5 años atrás, en la práctica los chicos los hacíamos fumar, a uno le hacíamos fumar 6 cigarrillos, a otro le hacíamos tomar un medio litro de whisky, ¿no? Ese no se acordaba de la práctica, Otro hacía ejercicio y otro era lo normal, le dábamos solo agua, ¿no? Y entonces les medíamos la osmolaridad a todos, porque durante la práctica en 2 horas, en media hora ya estaban miccionando, ¿no? Todos, ¿sí? Y entonces esos 4 chicos, entonces se les iba tomando la osmolaridad de la orina, ¿sí? Y entonces al que no le habíamos hecho ninguna intervención, su orina era de 1200 milosmoles, ¿no? Ahí tenemos los osmómetros, 1200 milosmoles, ¿no? Y el resto, como miccionaba mucho más por la acción del alcohol, del cigarrillo, del ejercicio, entonces miccionábamos más o menos, se deshidrataban, la osmolaridad o subía o disminuía, ¿no? Entonces, pero eso, bueno, eso se demuestra ahí. Ahorita vamos a verlo por la inhibición de algunas sustancias, algunas hormonas. Entonces, ese trayecto de la orina en cuanto a su osmolaridad, ¿no? Al final vamos a mencionar una orina hiperosmótica, ¿no? Pero que miren todo el trayecto que ha tenido, ¿no? Todo el trayecto que ha tenido. Entonces, esto es una nefrona, y acá vemos claramente, acá sí ya vemos cómo se forma la nefrona, ¿sí? Cómo se forma la nefrona, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Pero hay una particularidad. Cuando el túbulo contorneado distal sube, el asa de Henle sube y se va a comenzar el túbulo contorneado distal, nos encontramos con la mácula densa, ¿no es cierto? Con la mácula densa. Y esta mácula densa va a detectar las concentraciones de líquido y de sodio. Y entonces inicia la señal para el eje aldosterona, renina, angiotensina, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque se detecta en esta zona. Ahí. Ahora, otra cosa que quería mostrarles acá era que está bien, la arteriol eferente sale y va a acompañar al túbulo, ¿no? Pero aquí mismo ya se va a comenzar a formar la sangre venosa del riñón, ¿no? Es decir, esta arteriola va a irrigar lo que es los túbulos renales.
Y ahí es donde les comenté que las prostaglandinas y el óxido nítrico son vasodilatadores, ¿no? El óxido nitroso y las prostaglandinas, dilatadores, ¿sí? Dilatadores. Y entonces cuando nosotros inhibimos la formación de prostaglandinas, se cierran estos vasos, no irrigan los glomérulos, los túbulos renales, y a eso se llama necrosis tubular, ¿no? Por nosotros, médicos, por una receta indiscriminada podemos producirle a un paciente una insuficiencia renal por una necrosis tubular. Porque cuando hay necrosis tubular ya nadie le va a regresar esas nefronas al paciente. Nadie. Bien, entonces comencemos parte por parte ahora, ¿ya? Ya sabemos lo general, entonces parte por parte lo vamos a hacer rápidamente. El túbulo contorneado proximal. ¿Sí? El túbulo contorneado proximal que dijimos que tenía su cara en cepillo y su función principal es la secreción y la reabsorción. El túbulo proximal básicamente va a secretar, va a reabsorber glucosa, aminoácidos y algunas sustancias orgánicas, ¿sí? Y va a eliminar, va a secretar algunas otras sustancias, ¿sí? Ahí vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Y aquí siempre nos tenemos que orientar en la orina tubular, en la membrana basal, y aquí tendría que estar el capilar. ¿Ya? El capilar. Me parece que en la otra transparencia está. Vamos a comenzar entonces con el sodio, ¿ya? El sodio. El sodio y el agua que va a seguirlo al sodio, pues, ¿no? El agua siempre va a ir al hechos. El agua es la enamorada del sodio, la enamorada espesa del sodio que no lo deja solo en ningún momento, ¿no? Entonces en el lumen tubular, ¿qué se filtra? ¿Qué sustancia se filtra por el glomérulo que va a entrar al lumen tubular? Se filtra bicarbonato de sodio, ¿ya? O se filtra ion bicarbonato y se filtra también ion sodio, ¿ya? Pero este bicarbonato de sodio, este ion sodio y este ion bicarbonato se juntan en el lumen tubular, en el túbulo contorneado proximal, y por la anhidrasa carbónica, ¿qué van a formar? Ácido carbónico. Y el ácido carbónico en milisegundos se disocia por la anhidrasa carbónica también, ¿y qué va a formar? CO2 y agua, ¿no es cierto? CO2 y agua. El agua va a seguir su camino, y se va a reabsorber unos milímetros después, y el CO2, que es recontradifusibile, se va a reabsorber por el borde en cepillo, ¿sí? Ya. Pero cuando nosotros decimos, ¿y cómo tenemos sodio acá? ¿De dónde va a salir este sodio? También tiene otro camino para regresar. Sale por los hidrogeniones, ¿no? Un contratransporte con hidrogeniones. ¿Y dónde sale este hidrogenión? Sencillo. Miren, se filtraron sodio y se filtró ion bicarbonato. Se juntaron y formaron ácido carbónico, ¿sí? Este ácido carbónico va a formar CO2 más agua. El agua va a seguir su camino y el CO2 se va a reabsorber. Cuando entre en la célula, a través del borde en cepillo, por un transporte pasivo, el CO2 entra nada más, ¿no? Entonces el CO2 se va a encontrar con agua, y esta agua que está dentro de la célula del túbulo contorneado proximal va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a escindir en bicarbonato y en hidrogenión. Este hidrogenión va a salir en un contratransporte con los sodios también que se fijan. Y entonces el sodio se va a reabsorber por dos lados, ¿ya? Entonces el sodio se va a reabsorber con los iones hidrogeniones, y tampoco se va a perder ion bicarbonato por esta reacción, ¿ya? Entonces así se recuperan esos iones. Este hidrogenión sale con el sodio para allá. El sodio se queda en la célula y el ion bicarbonato también se va a difundir hacia la sangre. Este sodio que entró por ahí, por la bomba sodio-potasio, va a salir el sodio y va a entrar el potasio. ¿Ya? Y entonces el potasio es un ion intracelular, ¿no? Y el sodio es un ion extracelular.
y así ya reabsorbemos sodio y reabsorbemos iones bicarbonato. Es decir, no vamos a encontrar todo. ¿Y qué estamos eliminando en la orina por ahí? Iones hidrogeniones y agua hasta ahora. Pero como el sodio se está reabsorbiendo, el agua va a reabsorberse más por aquí abajo. ¿Ya? Entonces ahí estamos reabsorbiendo todas esas sustancias. En realidad ahí que estamos eliminando nada más. Iones hidrogeniones. ¿Está claro ahí? Claro que no todo el sodio se reabsorbe, ¿no? Se reabsorbe el 65%. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está clara la reabsorción de iones hidrogeniones, de la excreción de iones hidrogeniones y la reabsorción de sodio y carbonato? Sí, ya. Espero que esté claro. Nuevamente lo mismo, con otra figurita. Esta es la sangre, estamos invirtiendo. Este es el túbulo. Lo mismo, ion bicarbonato y ion hidrogenión. ¿Sí? Se juntan, forman la anhidrasa carbónica y forman H2O y CO2. El CO2 entra y sale como en su casa, ¿no? El CO2 entra con el agua aquí por la anhidrasa carbónica, forma bicarbonato, forma ácido carbónico, se forma bicarbonato y ion hidrogenión. El hidrogenión sale, ¿no? Y es intercambiado con el sodio. ¿Ya? Y el agua se reabsorbe siguiéndolo al sodio. ¿Qué otro ion en forma pasiva se va a reabsorber acá siguiéndolo al sodio? El cloro. El cloro también es la otra, ¿no? También se le pega al sodio, ¿sí? Se le pega al sodio y no se despega de él. Entonces, cloro y sodio se reabsorben y el agua se va detrás de ellos también. Y el agua se va detrás de ellos. ¿Cómo pasa el sodio a la sangre? Por la bomba sodio-potasio, ¿no? También el sodio pasa junto con el bicarbonato de sodio. Y el cloro que pasó con el sodio, también puede intercambiarse con el bicarbonato para que siga absorbiéndose el bicarbonato. Y entonces ahí hemos reabsorbido cloro, bicarbonato, sodio. ¿Y qué está dentro de la célula? El potasio, esperando a salir en algún momento, ¿no? Entonces, ¿y qué eliminamos hasta ahí? Hidrogeniones, iones hidrogeniones. Y claro, un gran porcentaje de agua. Es decir, al momento de pasar por el túbulo contorneado proximal, va quedando menos sodio en el túbulo, va quedando menos agua en el túbulo y van quedando más hidrogeniones en el túbulo, ¿no? Van quedando menos cloros también en el túbulo y los potasios comienzan a salir. Entonces aquí en la orina, en esta orina que va a seguir su camino, que ya comenzó la primera reabsorción, va a quedar agua, sodio, potasio, cloro, ¿sí? Y algunos bicarbonatos más. Y sigue su camino la orina. Entonces, ya. Y acá vamos más bien acá más bien tenemos que ver que dijimos que pasaban dos sustancias también. La glucosa y los aminoácidos, ¿no es cierto? Glucosa y aminoácidos pasan, se filtran, pero tienen que reabsorberse. No hay glucosuria normalmente, no tenemos azúcar en la orina normalmente y no tenemos aminoácidos. Entonces, la glucosa usa unos transportadores y unos acarreadores, ¿ya? Y los aminoácidos igual. La glucosa normal tiene una tasa más o menos, tiene un nivel más o menos hasta 120 miligramos por decilitro en nuestra sangre. Hasta 180 miligramos por decilitro no filtra la glucosa, o sea, más o menos nuestra sangre todavía la soporta, ¿ya? Pero ese es el umbral máximo. Entre 180 y 200 comienza a aparecer glucosa en la orina. Es decir, cuando ustedes tengan un nivel de glucosa en la orina de 180 a 200 en la sangre, comienza a aparecer en la orina, ¿ya? Esto cambia en los diabéticos crónicos. ¿Ya? En los diabéticos crónicos el nivel se hace más alto del umbral, ¿ya? Pero el umbral, según su Guyton, es 180 a 200, ¿ya? 180 a 200. Entonces, esta glucosa
esta glucosa y los aminoácidos, ya hemos visto, ¿con qué dijimos que se reabsorbían desde el comienzo del fisio 1? Con sodio, ¿no es cierto? El sodio hacía un cotransporte. Y aquí, en esta zona, para pasar a la sangre de nuevo, usaban unos transportadores especiales. Y es ahí donde viene el cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora se ha visto que hay glucosuria sin diabetes, ¿ya? Por enfermedades genéticas. Es decir, en lugar de reabsorberla, la pierde la glucosa. Y hay gente que estamos bien y de pronto no somos diabéticos y comenzamos a hacer hipoglicemias, ¿no? Comenzamos a sentirme débiles, todo cuando... ¿Por qué? Porque en la orina comenzamos a eliminar glucosa. ¿Y por qué eliminamos la glucosa? Porque no la reabsorbemos. ¿Y por qué no se reabsorbe? Porque en el túbulo contorneado proximal, la primera porción, para que se reabsorba con el sodio, para que haya un cotransporte con el sodio, necesitamos un transportador, el SGLT2, ¿ya? Y esto es en la primera porción del túbulo proximal, y ahí se reabsorbe 97% de la glucosa. Y en el túbulo contorneado proximal, la parte casi hacia el ACGL, hay otro transportador, el SGLT1, ¿ya? Que reabsorbe el 3% con el sodio, hace un cotransporte con el sodio y reabsorbe el 3% de la glucosa. Estas dos proteínas se alteran genéticamente. Y entonces, cuando no pueden meter glucosa a la célula del túbulo contorneado proximal, orinas glucosa, ¿ya? Y pierdes glucosa. Es una enfermedad genética, ¿ya? Entonces, y ahí vienen hipoglicemias sin ser diabéticos, sin estar usando insulina. De estos dos, necesitamos en la membrana basal, para que ya vaya a la sangre, necesitamos también transportadores, ¿no es cierto? Los acarreadores. Y necesitamos un canal, el GLUT2 y el GLUT1, ¿no? Y entonces esto nos hace llevar la glucosa hacia la sangre. Entonces la glucosa tiene su particularidad, no solo es que necesite el sodio para el transporte, sino que se han descubierto proteínas que forman ese canal, ¿ya? Ese canal. Y estas proteínas van a permitir la absorción de la glucosa a la célula, y en la membrana basal de la célula del túbulo contorneado proximal, para que pase a la sangre, necesitamos estos acarreadores, GLUT2 y GLUT1, ¿ya? El 97% de la glucosa se reabsorbe en la zona proximal del túbulo contorneado proximal, y el 3% de la glucosa se reabsorbe en la zona distal del túbulo contorneado proximal. Hasta ahí no hay problema, ¿no es cierto? Entonces ya estamos hemos reabsorbido. Entonces, ¿qué se está yendo en nuestra orina? ¿Qué está entrando al ACGN? Está entrando agua, está entrando iones, ¿no? Todos los iones, los principales: cloro, sodio, potasio. Urea también está entrando ahí a la ACGN, y están entrando algunos elementos como fósforo, calcio, magnesio, que los vamos a ver el miércoles, ¿no? Entonces, pero lo básico: sodio, potasio, cloro, más agua. Entonces, la orina que está entrando al ACGN, con lo que se ha reabsorbido ya la glucosa y los aminoácidos y algunos iones, una parte de los iones, esa orina es isoosmótica, 300 milosmoles, está entrando a la primera partecita del ACGN. Va a comenzar la zona descendente, ¿no? Entonces ya se reabsorbió agua, ya no hay tanta agua, ¿no? Ya se absorbió más del 65%. Entonces, en el asa de Henle, la particularidad es que se reabsorbe, que el asa de Henle descendente es impermeable a los, no se puede reabsorber ningún ion, y es muy permeable al agua, ¿ya? Entonces solo se reabsorbe agua y va dejando los iones, y entonces cuando va llegando a la punta, a la misma asa de Henle, ya tienes una osmolaridad de 1200 miliosmoles. ¿Por qué? Porque los iones están concentrados, porque ya te reabsorbiste casi todo el agua. Y cuando comienza a subir el asa de Henle ascendente, delgada y después gruesa, ¿sí?
Entonces, esta asa de Henle comienza a reabsorber el 25% del sodio filtrado. No reabsorbe agua y reabsorbe potasio y cloro. ¿Sí? Potasio y cloro. Entonces, ¿cómo lo reabsorbe? Por un transportador, cotransportador, por un cotransportador. 2 cloros, un sodio y un potasio. Así se llama el cotransportador. 2 cloros, un sodio y un potasio. Se reabsorbe, ¿sí? Se reabsorbe. 2 cloros, 2 sodios, un potasio se reabsorbe y sale hacia la sangre, ¿no? Lo que se reabsorbe. Este es el cotransportador, 2 cloros, 2 sodios, un potasio. ¿Sí? Y se reabsorbe el cloro, el sodio y el potasio. El cloro puede reabsorberse hacia la sangre por un cotransportador también, un cotransporte, sodio-cloro. El sodio sale por su bomba ATPasa en todo, ¿no? Y el potasio sale solo y el cloro sale solo por sus canales. También en esta zona el sodio sale sin utilizar por la vía paracelular, sin utilizar su cotransportador. Y entonces aquí se reabsorbe el 25% del sodio filtrado, ya casi está el 90% del sodio, el 99% del sodio ya reabsorbido. 90% de sodio reabsorbido. ¿Ya? Entonces, en la membrana luminal hay un cotransportador, 2 cloros, sodio, potasio, que hace que ingresen a la célula del asa de Henle estos minerales. Y para salir a la sangre utilizan diversos medios. El sodio sale y usa su bomba sodio-potasio. ¿Ya? El cloro sale por un cotransporte cloro-potasio. Y el potasio y el cloro también usan sus canales propios. Y el sodio usa también su canal vía paracelular. Entonces, por cualquier lado están saliendo, ¿ya? Pero para que entren del asa de Henle a su célula, usan el cotransportador. Y para que salgan de la célula hacia la sangre, usan diversos mecanismos. La bomba sodio-potasio, el cotransporte cloro-potasio, canales independientes del cloro y el potasio, y el sodio usa desde el túbulo, usa la vía paracelular. Entonces, y van saliendo. Ahí vamos a ver en sencillo. Impermeable al agua. Perdón, permeable al agua, impermeable a los solutos, ¿no es cierto? Entonces aquí se juntó cloro, sodio, potasio, urea, fósforo, magnesio, calcio. Cuando va a subir acá, el cotransportador, 2 cloros, sodio, potasio, los lleva al interior de la célula. Y para que salga la sangre, van usando bomba sodio-potasio, cloro, potasio, canal independiente de cloro, canal independiente de potasio, y el sodio solito también hace su vía paracelular. Y salen hacia la sangre. Y entonces cuando van llegando acá, hay pocos iones y ya mucha agua. Entonces cuando van regresando a la corteza, se va volviendo en el túbulo contorneado distal, se va volviendo hipoosmótico. Solo tiene 200 miliosmoles. Aquí partimos con 300. Aquí comenzó a aumentar, ¿no es cierto? 300, 600, y acá llegó hasta 1200. Acá va comenzando a subir, ¿ya? Y como se reabsorbe el sodio, todo solo va quedando agua con iones. Y cuando llega acá solo tiene 200 miliosmoles. ¿Ya? 200 miliosmoles. Entonces, ¿qué tiene que hacer el túbulo distal, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector? Para que salga nuestra orina con 1200 miliosmoles. Tiene que reabsorber agua y eliminar solutos para concentrar la orina. ¿Ya? Esa es la función. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? ¿Sí? Si se me pierden, se van a perder y el extravío es hasta farmacología. Porque cuando se pierden acá, ya para hacer diuréticos, para hacer antihipertensivos, ya se perdieron, porque la fisiología es la base para que esa farmacología sea entendida.
Nuevamente lo mismo. El cotransportador, 2 sodios, cloro, potasio, entra. Para que el sodio salga, usan la bomba sodio-potasio y potasio ingresa acá. El cloro sale solito, el potasio también sale solito, y el ion sodio puede salir directo por la vía paracelular. Pero no solo el ion sodio, también sale potasio, sale calcio y sale magnesio, que pueden salir directos por la vía paracelular. Entonces, en la asa de Henle, rama ascendente, se reabsorbe todos los iones han comenzado a reabsorberse y nos dejan la orina diluida, porque el agua todavía está circulando, el poco de agua que ya no se reabsorbió hasta ahí, sigue circulando, pero con poquitos iones. Entonces, va a avanzar hipoosmótica, o como una osmolaridad disminuida, ¿ya? Eso es lo que les había explicado. Y cuando llegamos al túbulo contorneado distal, el túbulo contorneado distal tenemos que reabsorber sodio. Entonces, este túbulo contorneado distal se reabsorbe por mecanismos en los cuales usamos un cotransportador, sodio-cloro, ¿ya? Sodio-cloro. Y este sodio-cloro, el sodio va a salir de nuevo hacia la sangre por su bomba sodio-potasio, ¿sí? Sodio-potasio. Y el potasio que ingresó acá sale por el cotransportador potasio-cloro. El cloro entró por acá y el potasio que entró vuelve a salir, ¿ya? Y el potasio también vuelve a salir solito. Entonces el potasio solo entra a la célula para jalar sodio y para jalar cloro y vuelve a salir hacia la sangre. Eso está pasando en el túbulo contorneado distal, ¿no es cierto? En el túbulo contorneado distal. Y entonces, ¿qué es lo que va pasando ahí? Como el sodio va saliendo, ¿quién lo sigue el sodio? El agua. Entonces va comenzando también a salir agua. En el túbulo contorneado distal se reabsorbe sodio y potasio. Pero aquí ese sodio es una forma en que se reabsorbe. Pero aquí también tenemos la acción de la primera hormona que va a trabajar acá, la aldosterona. ¿Ya? La aldosterona. ¿Y quién le avisa a la aldosterona